Estamos contentos porque el Señor nos permite enlazarnos otra vez a través de este medio y bienvenidos a todos ustedes. El tema de hoy, solamente de labios. San Juan capítulo 2, versículos finales de este capítulo, a partir del versículo 22. Dice así: Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, hablando de Jesús, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Los versículos finales de este capítulo, nuevamente el apóstol Juan nos hace recordar la intención que él tuvo al escribir su evangelio, de tal manera que sus lectores, sus oyentes, conocieran a Jesús y puedan creer en Jesús y en su nombre como el Mesías, como el Cristo, a quien Dios había enviado, su único Hijo, para sanar, para restaurar a todos aquellos que tuviesen fe en Él. Pero en esta historia encontramos a Jesús acudiendo a Jerusalén, porque allí se desarrollaba cada año la fiesta de la Pascua. Jerusalén era la sede política y religiosa de Israel y el lugar donde se esperaba que apareciera el Mesías. Allí estaba el templo el cual el Señor mandó a construir como centro de adoración, y miles de personas procedentes de todo Israel y de todo el imperio romano viajaban para Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, que era una fiesta conmemorativa, recordando que los judíos habían sido liberados de la esclavitud egipcia. Esta era una de las tres fiestas que Israel celebraba y que Dios mismo había ordenado para que Israel no se olvide lo que Dios había hecho con su pueblo, dándoles libertad de la esclavitud egipcia. Sin embargo, los líderes religiosos permitían que muchas personas debían entrar a hacer labores comerciales en el templo, en las afueras del templo y también en el lugar donde los gentiles tenían por costumbre ir a adorar al Dios de Israel, al Dios único y verdadero. Estos eran cambistas y mercaderes. Los cambistas se encargaban de cambiar la moneda, porque se exigía que el tributo que se debía dar al templo, tributo por el templo, impuesto por el templo, debía hacerse en moneda de Israel. Entonces allí se cambiaban estas monedas. Pero también habían otras personas que se dedicaban a vender los animales que los mismos hebreos o judíos debían de presentar como ofrenda. Y esto se había convertido en un desorden. Nuestro Señor llegó a aquel lugar y tuvo que reprender, levantando un látigo y botando a las personas que habían cambiado la razón, el propósito por el cual Dios permitió que se construyera el templo. El propósito era hacer de ese lugar un centro de adoración. Aquí Jesucristo evidencia una vez más su deidad, su celo por la santidad, su reverencia al lugar que ha sido dedicado para ser un lugar de adoración, un centro de adoración a Dios. Echó a la gente. Entonces, los líderes religiosos le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? Y el Señor les dijo: destruyen el templo y yo lo reedificaré en 3 días. Y Juan mismo dice en su evangelio que el Señor se refería a su resurrección. Y aquí encontramos otra vez lo que tú y yo debemos recordar en el versículo 22.
Por tanto, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, Juan dice así, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto. ¿Qué cosa? Que él iba a reconstruir el templo en 3 días. Y Jesús resucitó al tercer día. Y Juan mismo dice que Jesús estaba refiriendo esto a aquella señal que los judíos estaban pidiendo a Jesús. Los discípulos de Jesús cada día más seguían afirmando su fe en el Señor y en su nombre. Ellos estaban diciendo, este hombre, este Jesús verdaderamente es el Mesías a quien Dios nos envió en cumplimiento a su promesa. En Él tenemos la salvación, en Él tenemos la esperanza, en Él tenemos la seguridad de la vida eterna, decían ellos. Porque este no es un simple hombre, este es el Hijo de Dios, el Mesías, el Dios hecho hombre. Por otro lado, en el versículo 23 encontramos que Jesús estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que Jesús hacía. Y estos muchos que creían en Jesús, que decían, ¿habrá otro que pueda hacer tales señales? Él es el Cristo, Él es el Mesías, decían ellos. Pero sin embargo lo decían solamente de labios, porque no había un compromiso de seguirlo a Él y de ser verdaderos discípulos. Así dice el texto, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Otra evidencia más de la deidad de Cristo. Jesús conoce todo, Jesús sabe todo, Jesús conoce tus pensamientos, mis pensamientos. Jesús conoce nuestro mañana, nuestro futuro. Él sabe todo. Nada está oculto. Otra evidencia de que Él es Dios hecho carne, la deidad de Cristo. Por eso vale la pena depositar nuestra fe en Jesús. No hay otro mediador, no hay otro salvador. Él es el Cristo. Sin embargo, muchas de estas personas hasta allí creían, pero, pero no podían seguirle, porque no podían hacer un compromiso de vivir de acuerdo a las reglas de Jesucristo, de acuerdo a las reglas que Dios nos muestra en su palabra. Mi amigo, ¿con cuál de este grupo de personas te identificas tú? Los discípulos ya habían depositado su fe en Jesús y cada día ellos iban creciendo en su comunión, en su fe con el Señor, porque veían los milagros, las evidencias que el Señor hacía. Nosotros también a través de su palabra, a través de la creación, a través de todo lo que Dios ha hecho y sigue haciendo, podemos ir afirmando nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, con el Señor, creciendo en la comunión, viviendo para su gloria, para su honra. Y si pecamos, confesamos nuestros pecados y continuamos caminando con Él. Pero estas personas, solamente de labios, porque sus corazones estaban lejos del Señor. Estos muchos que creían, Jesús sabía que ellos no estaban creyendo de verdad. No había una fe genuina, una fe sincera. ¿Cómo es tu fe, tu creencia en Jesucristo? Te pregunto. No podemos engañarle al Señor. Él sabe todo. Me gustaría que tú en este momento puedas mirarte, puedas examinarte y puedas reflexionar. Examínate y mírate. ¿De qué manera es tu fe? ¿De qué manera es tu confianza en el Señor? ¿Estás impresionado por lo que Dios ha hecho, por los milagros que Jesús ha hecho? Muchos se impresionaron de ello, pero no decidieron seguirle a Jesús. Eran pocos. Me gustaría que tú seas uno de los pocos que deciden seguir a Jesús de verdad, porque hay muchos beneficios. Primero la salvación, la vida eterna, y luego vienen las demás bendiciones en nuestra vida diaria, en nuestro caminar diario. Reciba a Jesucristo, deposita tu fe de verdad en Él y haz de Jesucristo tu Señor y Salvador y conviértate en un verdadero discípulo, creyendo de corazón, pero también con actitudes y no solamente de labios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y hoy puedes empezar con Él haciéndote un discípulo de verdad. Oremos. Padre amado, Dios eterno, gracias por tu palabra en este día que nos permites compartir la verdad de que necesitamos creer de verdad. Necesitamos depositar nuestra confianza en Jesucristo, porque fuera de Él no hay esperanza, no hay salvación. Permita que tu palabra en esta noche, en este día, pueda llegar y arraigarse en los corazones y puedan
los oyentes de tu palabra, a través de este medio, a través de cualquier otro medio, creer en ti de verdad, que hagan un compromiso de vivir totalmente para ti hasta el final. Gracias por la bendición de compartir tu palabra en este día. En el nombre único de Jesucristo, el Salvador del mundo. Amén. Que Dios te bendiga, mi amigo. Que Dios te guarde y puedas seguir confiando en Él. Jesucristo es confiable. Fuera de Él no hay salvación. Hasta pronto. Chao.